mi presentación es introductoria. La idea es poner el contexto de las energías renovables marinas dentro del contexto energético de Canarias, ¿no? Y de sus singularidades. Y en ese sentido, pues a mí me gusta siempre introducir cuando hablamos de energía precisamente esto, ¿no? Las peculiaridades que tiene Canarias en materia energética, ¿no? Somos una población o una región densamente poblada, además con el añadido del turismo, que esos 15 millones en la época pues normal, ¿no? Sin esto que estamos viviendo ahora, pues suponen unos 350.000 pobladores adicionales que además consumen hasta el triple de energía y agua que los 2,2 millones que residen habitualmente en Canarias. Y después tenemos la peculiaridad del aislamiento, ¿no? Si hablamos de energía, pues esto es muy importante a la hora de desarrollar las renovables, pues superar esta barrera del aislamiento, ¿no? O sea, no tenemos un sistema eléctrico o energético mallado, interconectado, sino que tenemos pues la energía que se produce o se consume en una isla se tiene que producir en la misma isla, ¿no? Hasta que estén pues conectadas las islas, ¿no? Y después tenemos otra serie de peculiaridades relacionadas pues con temas muy específicos. Por ejemplo, el agua, pues el ciclo del agua consume mucha energía, y además pues tenemos una escasez, o sea que tenemos que garantizar ese suministro energético a los sistemas que componen el ciclo del agua. Y después están los retos, ¿no? El reto es pues eso, maximizar la penetración de renovables con todo lo que podamos y convertir a Canarias, que ya lo es, ¿no? En un laboratorio de nuevas tecnologías energéticas y además sostenibles para todo el mundo, y también pues en particular también para países en desarrollo que están cerca de nosotros, ¿no? También me gusta comentar, cuando vamos a hablar sobre todo de energía eléctrica, ¿no? Si hablamos de energías renovables marinas, ¿no? Me gusta hablar de introducir el tema de la regulación. Este es un sector, el de la energía, que está extremadamente regulado, con unos agentes muy definidos y con unas competencias muy claras, ¿no? Y en el campo concreto de las energías renovables marinas, este es un tema crítico, porque la mayoría de las competencias están en el Estado, ¿no? O sea que esto es muy importante. Y después, no es la idea de que ustedes les vaya a explicar todos estos paquetes legislativos, pero es un marco normativo que está en constante transformación, sobre todo en los últimos años, precisamente para dar cabida a estas nuevas energías, ¿no? O sea, el sistema energético se está transformando en todo el proceso de la transición energética, y es importante también que se tengan en cuenta las singularidades que antes comentaba de los sistemas aislados como las Islas Canarias o las Islas Baleares, que se tratan también en este proyecto Soc Impact, ¿no? Respecto a la situación actual de Canarias, nosotros tenemos ahora mismo, esto con datos oficiales hasta finales del año pasado, una potencia de energía renovable algo superior a los 600 megavatios, de un total de 2.700 megavatios. O sea, tenemos convencionales algo más de 2.700 megavatios, y en renovables tenemos esto. Esto se ha dado un salto enorme en los últimos años, ¿no? Significa que el año pasado las renovables, la eólica y la solar fotovoltaica, que son las renovables que más han crecido en Canarias, pues supusieron una cobertura de la demanda pues cercana al 17%, ¿no? Y ustedes dirán, oye, ¿esto es mucho o esto es poco? Pues esto es muchísimo. Somos la región insular con las características como tiene Canarias, de una región desarrollada del mundo, con mayor penetración de energías renovables variables, ¿no? Variables me refiero que no son gestionables, la eólica y la solar. Y esto es un tema muy importante, lo de la variabilidad, porque es otro de los temas a tener en cuenta. Necesitamos pues ya sistemas de almacenamiento tanto pequeños como masivos, para seguir avanzando en la transición energética hacia un futuro 100% renovable. La necesidad de las energías renovables marinas en Canarias, ¿no? Nosotros tenemos las energías renovables marinas o las energías oceánicas, hay unas denominaciones
porque son pues eso, marinas o oceánicas, hay varias fuentes, no estamos hablando solo de la energía eólica. Voy a comentar brevemente las que hay, ¿no? Con menos potencial hasta más potencial en Canarias. Estamos hablando de la energía que puede producirse a través de gradientes térmicos entre la temperatura de superficie del mar y algo que esté por debajo, que pueden activar ciclos termodinámicos convencionales. Está la energía procedente de las corrientes. Bueno, no tenemos en Canarias esas diferencias de temperatura, o sea que a corto plazo eso no va a ser viable. Tenemos la energía de las corrientes submarinas. Tampoco existen en Canarias corrientes que permitan, con la tecnología actual, aprovechar comercialmente esta fuente de energía. Tenemos también la energía de los gradientes salinos, que está en fase de I+D, donde tampoco hay un potencial importante en Canarias. Y después tenemos las que sí que pueden tener visos de ser comerciales en Canarias, como la energía de las olas, donde los potenciales no son excesivamente elevados, pero son interesantes, por lo menos ahora en el momento actual para proyectos demostrativos o proyectos pilotos. Tenemos también la energía de, ahora que está empezando a crecer, la fotovoltaica flotante. Vamos a ver, estamos nosotros en el ITC y también junto con Plocan en algunos proyectos para ver si esto es viable hacerlo en nuestras aguas oceánicas, que son unas aguas bravas, ¿no? Incluso aunque estén azocadas ciertas zonas, pues habrá que tener en cuenta esto a la hora de evaluar ese posible despegue. Y después tenemos la energía eólica marina, ¿no? Que es la gran esperanza para nosotros, porque sí que está desarrollada comercialmente, y en lo que atañe a Canarias, pues sería la eólica flotante, ¿no? O sea, los aerogeneradores sobre flotadores a cierta distancia de la costa, que está en fase también ya casi comercial, ¿no? Ya están empezando se está pasando de la fase precomercial a la fase comercial, pero todavía también queda desarrollo en este mundo de flotadores, y esa es la que creemos que puede estar llamada a ser una fuente importante. ¿Y por qué? Pues porque en Canarias, ahora mismo en suelo terrestre, pues ya tenemos muy poco espacio, ¿vale? Antes le comentaba que teníamos 600 y pico megavatios instalados, ahora viene una nueva remesa de eólica de unos 200 megavatios que se instalará en los próximos 2 años, y también viene fotovoltaica, ahora viene la fotovoltaica terrestre también. Llegará el momento en que las restricciones en tierra sean tan grandes que no va a ser posible desarrollar más en tierra y habrá que ir al mar, ¿no? Todo esto si queremos seguir trabajando con renovables. Y en ese sentido, pues las energías renovables marinas son la gran esperanza, como decía. Pero existen barreras de tipo territorial, también en el mar. Necesidad también, hay también restricciones en seguridad aérea, igual que en tierra. Hay determinadas zonas cerca de los aeropuertos donde no se pueden colocar aerogeneradores marinos, ¿no? Y después está el tema también de los costes, ¿no? O sea, estas tecnologías flotantes son más caras que las eólicas marinas convencionales, y habrá que establecer marcos retributivos que permitan que estos proyectos sean viables financieramente, ¿no? Y después está también la parte eléctrica, la parte de gestión de las redes canarias. Como decía antes, pues es un reto. Necesitamos sistemas de almacenamiento y necesitamos también ver cómo evacuamos toda esa cantidad importante de potencia eólica offshore, ¿no? Nosotros en el ITC pues llevamos trabajando en esto bastantes años, y recientemente hemos desarrollado unos primeros estudios de potencial, sobre todo para cuantificar cuál es el potencial en el corto y el medio plazo de esta energía eólica flotante. En el caso de la ondimotriz, que es la energía de las olas, como dije al principio, el potencial es relativamente bajo, ¿no? Si hay algo, pues habrá algo en el entorno de, es mi opinión, nuestra opinión, de decenas de megavatios, pero el potencial de la eólica offshore, sobre todo flotante, puede estar por encima de los 1000 megavatios. Y ahí pues estamos trabajando pues para desarrollar pues todas esas cartografías que podrían alimentar a los planes de ordenación del espacio marítimo, que es la clave en todo esto, ¿no? Son los instrumentos de planificación
del Ministerio, ¿no? que los exige Europa, después comentaré muy brevemente, y están en fase de desarrollo estos planes de ordenación, que es donde, o sea, es delimitar qué actividad industrial se va a hacer en qué sitio en nuestro entorno marino. Nosotros también trabajamos en el estudio del recurso eólico. Esto es un poco más complejo que hacerlo en tierra, ¿no? Y sobre todo pues porque todavía pues no hay mucha experiencia, ¿no? Por ejemplo, el estudio del efecto estela en posiciones offshore, pues probablemente habrá que dejar más distancias entre aerogeneradores que en tierra, ¿no? Donde tenemos en Canarias pues la ventaja además del alisio, que es muy constante en dirección y en velocidad, y habrá que ir pues profundizando en el estudio del recurso eólico en particular en nuestros territorios insulares. Ahí está pues especificado pues cómo trabajamos nosotros eso en el ITC, ¿no? Y después también la integración en la red, ¿no? Esto pues no es un tema trivial. Como decía antes, pues está el tema del almacenamiento, que es importantísimo, ¿no? Necesitamos sistemas de almacenamiento masivo tipo Chira-Soria. También necesitaremos baterías que podrán ir acopladas a los parques eólicos o podrán ir también en las redes de transporte y distribución, ¿no? Esto está ahora mismo legislándose y vendrá en breve, ¿no? Y después están ya los estudios propios que también estamos haciendo en el ITC, llevamos muchos años haciéndolos, relacionados con la afección de toda esa cantidad de potencia eléctrica que va a inyectarse en nuestras redes pues, al sistema eléctrico. Estamos hablando de estudios de estabilidad dinámicos, estudios de balance energético, estos estudios de almacenamiento que comentaba antes, gestión de la demanda, o sea, va a ser necesario pues muy pronto pues trabajar en estrategias de gestión de la demanda, pues utilizando cargas que sean gestionables, ¿no? Se habla del coche eléctrico, pero también podemos hablar de muchas más, cargas gestionables como los termos eléctricos, que en el ITC también estamos trabajando. O sea que habrá que trabajar todo este tipo de estudios para maximizar la penetración de estas fuentes en Canarias, ¿no? A modo de resumen, pues la parte del marco retributivo, ¿no? Como decía antes, pues el coste de inversión de una energía eólica flotante puede estar hasta 3 y 4 veces por encima de una energía eólica convencional, ¿no? Y habrá que ver, no existen precedentes en España todavía, habrá que ver cómo en el Ministerio pues abordan este tema para que estos sistemas sean rentables en el corto plazo. Esto es lo que les comentaba antes sobre los planes de ordenación del espacio marítimo. Es la herramienta vital para que las energías renovables marinas y otras actividades industriales, insisto, se desarrollen en todo el litoral español. Hay que comentar que España no tiene el único aerogenerador marino que tiene España es el que tenemos aquí en Las Palmas, en el banco de ensayos de Plocán, el aerogenerador de Steico. Hay otra iniciativa reciente en Santander de un sistema de flotador pues, recientemente inaugurado, pero es posterior también al ensayo que ha hecho, por ejemplo, Enerocean, que lo comentará Pedro Mayorga luego aquí, hace unos meses. O sea que este es el instrumento clave, es el instrumento que exige Europa a través de una directiva comunitaria traspuesta al Real Decreto 363, y a finales de marzo esto tendrá que estar en Bruselas, ¿no? Los planes de ordenación del espacio marítimo. Y después, a modo de resumen, pues, y ya enlazando con la temática de cambio climático, objetivo de desarrollo sostenible, pues ahí lo que hemos intentado plasmar es cuál es la vinculación de todas estas energías marinas o oceánicas a la contribución de los objetivos de desarrollo sostenible, y la oportunidad que es para Canarias de seguir afianzando el modelo de laboratorio natural de tecnologías energéticas que hemos sido ya pues con proyectos como el de Hierro, con proyectos precisamente de baterías. Canarias fue la región insular del mundo que atrajo los primeros proyectos de baterías electroquímicas que fueron promovidos por Endesa y posteriormente por Red Eléctrica hace ya más de 10 años. O sea que no nos olvidemos de eso, ¿no? Que hace 10 años que hay sistemas de baterías, aunque fuesen experimentales, instalados aquí en Canarias, ¿no? O sea que esto es una oportunidad enorme también para diversificar la economía, para generar empleo, para generar
industria local, ¿no? Por ejemplo, en este prototipo que se ha instalado recientemente en el Banco de Ensayos de Plocán, pues el 80% de todo el desarrollo, de todo el presupuesto relacionado con ese desarrollo se quedó aquí, en Canarias, ¿no? Es importante esto, ¿no? Esto puede contribuir mucho a la generación de empleo local, ¿no? Y por otro lado, y después está la contribución nuestra por parte del ITC. Nosotros ahí hay una relación de proyectos, dentro de los cuales se encuentra, por supuesto, el proyecto Social Impact, donde mostramos cómo trabajamos en estos ámbitos del cambio climático, crecimiento azul o la economía verde, desde diferentes proyectos y desde nuestra línea de actividad. Comentar que estamos haciendo ahora, estamos por encargo del gobierno, se está desarrollando una estrategia de economía azul, que en pocos meses pues, será una estrategia de gobierno donde pues, las energías renovables marinas van a jugar un papel destacado. Pues nada más, después estará mi compañero Santiago por parte del ITC también, que puede complementar cosas que yo no haya dicho, y si en el caso de que haya alguna duda, pues podemos hablar al final del webinar. Muchísimas gracias. Pues nada, antes que nada agradecerles a todos por su presencia. Mi nombre es Santiago Díaz, soy miembro del Departamento de Energías Renovables del Instituto Tecnológico de Canarias. Y en esta presentación nuestro objetivo era exponerles primero qué es el proyecto Sol Clean Pack, para aquellos que no lo conozcan. A partir de ahí, qué estudios se están llevando a cabo y los resultados que han sido obtenidos. Y también comentarles la importancia de las energías marinas. Este seminario se está organizando en 3 sesiones. La primera es relacionada con la generación eléctrica. Aquí la hemos basado en energías marinas. A partir de ahí, en el segundo seminario se hablará más de todo lo que tiene que ver con el transporte de energía eléctrica y distribución, ¿vale? Y en el tercero sobre reducción de la demanda, ¿vale? Y todo viene a consecuencia de lo que vamos a comentar aquí. Entonces, inicialmente comentarles... Un segundo. Comentarles, a ver, okay. El proyecto Sol Clean Pack. El proyecto Sol Clean Pack es un proyecto de cambio climático coordinado por el TIDES. Nosotros desde el Instituto Tecnológico de Canarias trabajamos en la parte más relacionada con la energía, ¿vale? Este proyecto lo que trata básicamente es de identificar cuáles son las consecuencias del cambio climático en regiones específicas, ¿vale? En este caso, en sistemas energéticos insulares. Y por ejemplo, este seminario va más a relación de lo que sucede en Canarias, ¿no? Y ver cómo se puede solucionar los problemas detectados, si se detectan algunos, ¿vale? Con los sectores de la economía azul. Entre ellos se está analizando la acuicultura, el transporte marítimo, turismo costero y las energías marinas. Al final, el objetivo es intentar, en la medida de lo posible, se consiga un desarrollo sostenible y económico de todo nuestro sector productivo basado en las energías, la economía azul en general, ¿no? Desde el punto de vista energético, ya lo adelantaba Gonzalo anteriormente en su presentación, es muy importante ver cuál es el contexto energético de Canarias, ¿no? Canarias es igual que el resto de regiones insulares. Aquí nosotros recibimos anualmente en torno a unos 7 millones de toneladas equivalentes de petróleo, y lo que podemos producir actualmente con energías renovables es solo 125.000 TEPs. Estamos muy lejos de llegar a la total descarbonización. Tenemos que avanzar hacia ese camino, ¿no? Hacia ese objetivo de descarbonizar primero el sector eléctrico y luego otros sectores como el transporte, ¿no? Que tienen una gran importancia aquí en Canarias y que si no nos movemos rápido, pues que nos podemos quedar lejos del carro, ¿no? Del objetivo, ¿no? Entonces, a nivel nacional, se plantea el Plan Nacional de Energía y Clima 2030, ¿no? 2021-2030, cuyo objetivo fundamental es llegar al 74% de la cobertura de demanda eléctrica con energías renovables, como camino hacia el objetivo del año 2050, donde deberíamos alcanzar el 100%, ¿no? Ese 74% que comentábamos anteriormente aplica al total nacional, no a nivel de comunidades autónomas, ¿no? Sin embargo, si queremos llegar a ese objetivo, yo creo que tenemos una situación privilegiada perdón, por las condiciones de recursos, ¿no? Tenemos un recurso magnífico eólico y fotovoltaico,
pero también es cierto que tenemos una serie de problemas como es la estabilidad de red. No estamos conectados a ningún sistema continental, como en el caso del resto de las comunidades autónomas, y por eso es más importante quizás en el caso de Canarias investigar nuevas soluciones que permitan aumentar o integrar mayor energía renovable que lo que se exige en el territorio nacional, ¿no? Entonces, teniendo este panorama en cuenta, ¿qué sucede con el cambio climático? Pues oye, ya sabemos los números genéricos estos que comentan que va a aumentar la temperatura 2 grados centígrados, que va a aumentar el nivel del mar, pero ¿qué va a suceder a nivel de Canarias? ¿Qué va a suceder a nivel del resto de sistemas insulares? Ese es el principal objetivo del proyecto, ver qué sucede en estas zonas específicas, ¿no? Entonces, para eso existe una metodología que se llama la IPCC. El IPCC en general es una organización intergubernamental cuyo objetivo básico es intentar en la medida de lo posible darle objetividad a esto del cambio climático y establecer como una metodología base, ¿no?, que pueda seguirse a nivel mundial, ¿no? Entonces, en este ámbito se formularon 4 escenarios de cambio climático, ¿vale? Estos escenarios de cambio climático dependen unos de otros del grado de concentración de gases de efecto invernadero, que es medido con el espesor, por así decirlo, de la capa de ozono. Y lo que se utiliza es un valor muy objetivo, también, que es el grado de forzamiento radioactivo. Esta palabra, que pueda parecer muy compleja, realmente es sencillo de entender. Es simplemente la radiación solar o la diferencia de radiación solar entre lo que entra a la Tierra, ¿no?, y lo que es reflejada de nuevo. Entonces, esa diferencia es lo que definen los distintos escenarios de cambio climático, ¿no? Se definieron en su momento, como decía anteriormente, 4 escenarios de cambio climático en los que se cambiaba el valor de forzamiento radioactivo en vatios metro cuadrado. Tenemos el escenario 2.6, 4.5, 6, 8.5. Todos estos modelos fueron ejecutados por organizaciones como el NCAP a nivel mundial, ¿vale? Pero se hizo con una resolución muy amplia, ¿no? Estamos hablando de 1 grado. 1 grado es, para que se hagan una idea, en torno a unos 110 kilómetros de diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hemos hecho dentro del proyecto? ¿Y qué es lo que continuamos haciendo de manera específica en otros proyectos como la CLIMAC, que también es como un hermano de este proyecto a nivel regional? Pues básicamente mejorar la resolución de los datos mediante sistemas como el Weather Research Forecast, que es un modelo de anidamiento que lo que te permite es mejorar la resolución no solo espacial, sino temporal. Aquí tienen un ejemplo, ¿no? Estarán viendo primero cómo la resolución original de 1 grado, luego reducimos en torno a 30 kilómetros hasta que llegamos a un punto en el que podemos llegar hasta 1,2 kilómetros, ¿vale? Eso depende un poco de la estructura del modelo. Entonces, eso es lo que se ha hecho. ¿Y qué resultados se han obtenido? Pues son los que comentamos a continuación. Fundamentalmente, estos son algunos valores genéricos a nivel de Canarias, ¿vale?, que consideramos importantes. El primero, la temperatura. El objetivo fundamental es intentar definir cuáles son el aumento de temperatura, esos 2 grados que se comentan a nivel mundial, ¿qué pasaría en Canarias? Pues lo que se ha observado es que para el escenario más optimista, el aumento ha sido o será en el año 2100 de 1,44 grados de modo promedio, ¿vale? Pero hay escenarios como el RCP8, donde se podría llegar hasta superar los 2 grados, ¿vale? Serían 2,68. Eso quizás no tiene mucha influencia en cuanto a nivel de aumento del nivel del mar en Canarias. Estamos hablando de entre 30 y 70 centímetros. Puede tener influencia, pero no como en otras regiones insulares, lo que se ha visto, ¿no? En otras zonas sí que puede afectar mucho más, pero sí tiene efectos a nivel energético. Ya pueden ver que incluso un valor más peor en el caso de Canarias es cómo aumentan los máximos, ¿no? Llegan hasta los 4 grados, ¿vale? Por otra parte, también se reducen las precipitaciones y eso también es algo que hay que tener en cuenta, efectos del sistema energético. Al final, todas estas variables meteorológicas hay que traducirlas a variables explicativas de un modelo donde el objetivo sea predecir qué va a suceder con el sistema energético. Eso es lo que se formula con unos métodos que se denominaron cadenas de impacto, ¿no? En esas cadenas de impacto, cada uno de esos riesgos
o consecuencias del cambio climático, ¿no? Se traducen en problemas dentro del sistema energético y luego eso habrá que ver qué impacto tendrá en aspectos como el aumento de la demanda, ¿no? Si decíamos anteriormente que va a aumentar la temperatura, oye, eso va a tener un efecto sobre las necesidades de refrigeración, ¿vale? O si van a haber menos precipitaciones, pues eso también tendrá efectos sobre las necesidades de agua desalada. Si necesitas más agua desalada o más energía, o más energía para el confort térmico, al final esto se va a traducir en un aumento de la generación, ¿vale? Se van a requerir unos aumentos de la generación con respecto a lo que se planifica, ¿vale? Entonces, el contexto del cambio climático es importante tenerlo en cuenta cuando se hacen modelos de planificación energética a largo plazo, como esta que se pretende o que se desarrolla en el proyecto Solar Clean Pact, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, se desarrollaron unas metodologías donde no solo se tenían en cuenta los aspectos más relacionados con el clima, sino otras variables explanatorias, porque no solo afecta la temperatura, también afecta, por ejemplo, qué pasa con la población. Vamos a tener más población, menos población en Canarias, el turismo, cómo va a afectar. Entonces, esa unión de todas las variables explicativas permiten predecir qué es lo que va a suceder con, en este caso, el aumento de la desalación o el confort térmico. Estos son dos ejemplos de las cadenas de impacto desarrolladas en el ámbito del proyecto, ¿vale? Entonces, algunas de las conclusiones que se han obtenido de estos análisis, ¿no? Estas temperaturas extremas, si ahora mismo necesitamos en torno a unos 195 gigavatios hora para proporcionar todo lo que tiene que ver con refrigeración, confort térmico en las islas, se predice que con el escenario más optimista, el aumento de demanda será en torno a un 60%, ¿vale? Si nos vamos al escenario RCP 8.5, que es el más pesimista, se podría incrementar la demanda hasta el 265%, lo cual es una barbaridad. Por eso es la necesidad de estos modelos específicos desarrollados a nivel de las islas, ¿no? No estamos hablando de cosas genéricas, estamos hablando de cosas específicas para regiones concretas. Este análisis que se ha hecho para Canarias se ha hecho para el resto de las regiones insulares de Europa, ¿vale? Y es lo que aporta valor en este proyecto, ¿vale? Lo mismo sucede con el agua desalada, como comentaba. Hay un aumento considerable, en torno también entre un 60% de aumento en el escenario más optimista. Esto es al año 2100, ¿vale? Al año 2100 también aumentaría hasta el 200% la demanda de desalación, si se cumplen estos criterios que se están comentando aquí, ¿no? Y en este ámbito también es importante ver qué es lo que va a suceder con la generación, ¿no? La generación renovable es variable por las condiciones meteorológicas, ¿no? Por el flujo de vientos y la radiación solar en sí, ¿no? Entonces, lo que se ha observado es que, por un lado, parece que la generación eólica va a tender a aumentar con el efecto del cambio climático, entre un 2-4%, ¿vale? En el escenario extremo. Esto es lógico en cierto sentido porque las diferencias de temperatura siempre fuerzan a que haya movimientos del viento, ¿no? De mayor frecuencia. Pero también es cierto que aumentan los vientos, la variabilidad, los vientos extremos, ¿no? Entonces, esa variabilidad tiene consecuencias a efectos de la estabilidad del sistema eléctrico y es lo que hay que también resolver, ¿vale? Esto lo comentamos posteriormente. En cuanto a fotovoltaica, va a haber una disminución, también es lógica. Si aumenta la temperatura, aumentan las pérdidas y es un valor de en torno a un 1 o un 3%, ¿vale? Entonces, estos valores son bastante indicativos de lo que va a suceder, ¿no? En Canarias en el año 2050 es el primer escenario evaluado hasta el año 2100, ¿no? Entonces, en este contexto, ya lo que comentaba Gonzalo anteriormente, ¿cómo lo podemos resolver? Oye, va a haber un aumento de la demanda. Tenemos que aumentar la generación. Aquí en Canarias tenemos la problemática de que tenemos un suelo limitado, ¿no? Tenemos una serie de parques eólicos que están produciendo, van a incrementar la potencia instalada en los años venideros para llegar a ese objetivo del 2030 y posteriormente la total descarbonización en el año 2050. Pero, oye, el 40% del suelo está protegido y es lógico que esté protegido porque tenemos una riqueza paisajística fundamental, ¿no? Es importante conservarla.
También tenemos que respetar las condiciones de distancia entre parques eólicos o las condiciones de distancia entre parques eólicos y casas, ¿no? O el efecto del ruido, el confort, ¿vale? O el impacto visual en sí, que también es importante, que no se valora tanto como debería, ¿no? Entonces, la posibilidad de expandirnos hacia el mar es algo que tenemos que fomentar a nivel de Canarias, ¿no? Yo creo que es clave y por eso es por lo que se pone especial foco en este proyecto sobre las energías marinas. Entonces, en este ámbito, como comentaba Gonzalo anteriormente, hemos estado haciendo múltiples estudios dentro del ITC, ya no solo estudios de spatial planning, sino que hemos ido un paso más allá, intentando definir en la medida de lo posible unos mapas de recursos eólicos y undimotriz con la mayor nivel de profundidad posible, ¿vale? Teniendo en cuenta las limitaciones que podrían existir. Tenemos datos recogidos en diferentes posiciones de Canarias, en torno a unas 115 estaciones meteorológicas han sido instaladas durante los últimos años por el ITC en las diferentes islas, ¿no? Partiendo de esos datos y los modelos desarrollados, con modelos bastante precisos como modelos de prognosis tipo WRS, hemos simulado las distintas islas, ¿no? Y tratando de identificar con el mayor grado de precisión posible el recurso que debe haber en cada una de las regiones. También, teniendo en cuenta el recurso, se solapan con las capas de limitaciones espaciales y demás, y eso es lo que nos ha permitido afirmar esos valores de potencia que podemos ver en la presentación de potencia eólica por isla, también en undimotriz, ¿vale? Entonces, ese es el principal objetivo y, nuevamente, lo que les comentaba en la anterior presentación Gonzalo y también recalcaba ahora, creo que es importante que siempre que se intente establecer un proyecto en Canarias, tener en cuenta las condiciones del sistema eléctrico, ¿no? Y en eso es clave fomentar una estrategia que tenga en cuenta todas las capacidades o todas las opciones que tenemos para aumentar la producción renovable, ¿no? Aquí nosotros siempre solemos plantear 5 grandes patas, ¿no? 5 grandes pilares, ¿no? El primero, los estudios de estabilidad. A la hora de desarrollar los proyectos es necesario tener unos estudios de estabilidad que te permitan definir cuáles son las condiciones extremas que te puedes encontrar. Es algo que será tratado en el siguiente seminario. La mejora de la predicción energética. Al fin y al cabo, la predicción energética es clave porque al final es lo que menor coste tiene. Si consigues mejorar los modelos de predicción energética lo máximo posible, vas a tener que invertir menos en otros sistemas como el almacenamiento energético, que ofrecen unas capacidades tremendas, pero también tienen un coste, ¿vale? Y es intentar optimizar, por así decirlo. De ahí su importancia. La gestión de demanda, también lo comentaba Gonzalo. Aquí en el corto espacio de tiempo, si se electrifica el transporte como está previsto, la total descarbonización supondría un aumento de la demanda en Canarias de en torno a un 40-45%, ¿vale? Ese aumento de la demanda, además, es muy gestionable, porque al fin y al cabo todos los coches tienen su batería, entonces tú puedes elegir más o menos el momento en el que un coche carga, ¿vale? De tal forma que esto es una carga muy gestionable que podría ayudar mucho en los sistemas energéticos de Canarias. Y no tiene por qué ser en el valle. También es posible que tengas aumentos de la demanda en horas no de llano, ¿vale? No es una condición que tenga que cumplirse siempre. El almacenamiento energético, por supuesto. Esto, yo creo que es vital. En el caso de Canarias, pues hemos investigado en distintas tecnologías, no solo almacenamiento a través de hidrobombeos, como en el caso de Borona del Viento, almacenamiento con baterías, como en el caso de La Gomera, ahora que estamos desarrollando. Históricamente también hemos desarrollado proyectos de hidrógeno, por ejemplo, el que pusimos en marcha nosotros aquí en el año 2006. Y la generación distribuida, porque al fin y al cabo es un poquito el criterio de divide y vencerás, ¿no? Si consigues dividir la generación en distintos puntos y además meter almacenamiento, tiende a mejorar la estabilidad siempre que se controle de una forma adecuada. Pues eso era todo lo que quería transmitirle, lo que se ha desarrollado en el ámbito del proyecto. Y nada, me pongo a su disposición al final de la presentación para cualquier duda que puedan tener. ¿Vale?
Buenos días. Estoy aquí como dos sentidos. En el sentido que Santiago me invitó como un consultor de energía renovable, de la energía del oleaje, pero también trabajo por la Universidad de Belfast y no sé cuál es como en inglés se dice, the hat, como debo llevar para dar la presentación, pero he hecho como un investigador de la Universidad de Belfast. Y lo que quiero hacer es un cambio pequeño de la ponencia sobre la implementación, no la necesidad, porque para mí me parece un poco más interesante, más alienado con mi investigaciones que he hecho. No avanza. Sí, muy bien. Pues hablo sobre la energía marina y claro, mi especialidad es de undimotriz, la energía de undimotriz del oleaje, pero también hay que dar en cuenta que hay un montón de opciones en la energía marina, como González ya ha dicho, pero quiero reforzar el concepto de cuando hablamos de la energía marina, no hablamos de una fuente de energía. Hay que pensar, hay al menos 6 opciones, unimotriz del oleaje, que es más obvio, eólico offshore, que es más común ahora mismo y tiene un nivel comercial, especialmente en Reino Unido, donde hay un montón y probablemente pues, hay condiciones bastante buenas para la energía eólica. Offshore en Inglaterra, en el Mar del Norte. Solo flotante, que es algo nuevo, pero lo hace en un sitio en el Caribe, en el Mar de la India también. Marea motriz, he trabajado un poquito en marea motriz también porque tenemos un turbina aquí, no aquí, pero en la Universidad de Belfast de 1000,2 megavatios. Y OTEC, que es, como González decía, es la energía usando la diferencia de la temperatura del mar y gradiente salino. Y lo que quería dar un ejemplo de cada sistema para ver si, para que puedan ver lo que realmente hablamos. Y la energía eólica offshore es un foto de Gran Canaria. Y también hay que dar en cuenta que hay un sistemas diferentes que están más apropiados en sitios que menos apropiados en otros sitios. Yo voy a hablar un poco más de ese tema un poco más tarde en la ponencia. La energía undimotriz. La energía undimotriz es muy diferente de la energía eólica porque hay un montón de diferentes sistemas de aprovechamiento de la energía del oleaje. Lo que tenemos aquí es un sistema en la costa, es un sistema instalado en Escocia, donde trabajé hace 20 años en este sistema. Es cierto, un problema en una isla a veces porque no hay muchos espacios donde no hay gente, pero aquí en la isla ahí probablemente tiene un diámetro más o menos de 20, 30 kilómetros, solo había 5.000 personas, por eso había una costa, mucha costa sin gente, por eso no había un problema instalar el sistema ahí. Mareo motriz, también la energía del movimiento del mar y con marea en el sentido de mareas, pero también puede hablar de los corrientes del mar. Y hay mucha energía muy predecible, por eso tiene unas posibilidades buenas, pero es depende mucho del sitio. Hay sitios donde hay corrientes aquí, en el foto ahí, creo que el corriente llega hasta 5 metros por segundo, por eso mucha energía, pero claro, en muchos sitios no hay tanto movimiento del
del mar. La energía flotante en las Maldivas, y es una energía marina que va a incremento en unos sitios donde haya pocas olas, mucho sol y la profundidad muy baja. En las Maldivas tiene un montón de sitios donde la profundidad no es más que 2 o 3 metros, y por eso es bastante fácil, no digo fácil, pero es más fácil instalar un sistema comparado con instalando un sistema de solar flotante donde haya profundidad de 50 o 100 metros de profundidad. Otra como usa la diferencia entre la temperatura del mar al superficie del mar y también la temperatura al fondo del mar. Y realmente es un sistema todavía en desarrollo. Necesito una infraestructura muy grande porque hay tubos hay que llegar a una profundidad de más que 600 hasta 1000 metros de profundidad, y por eso hay pocos sitios donde se puede instalar. El último es el gradiente salino, y en este sentido necesito un flujo de agua dulce, y claro, aquí casi no existe en las Canarias, pero hay sitios en el norte de Europa donde tiene un flujo bastante grande de agua dulce, y cuando cuando mezcle con la energía del mar, hay una potencia entre la salinidad del mar y la salinidad del río, y hay una posibilidad como teórico de como si fuera una caída de 260 metros de caída del agua. Por eso es como bastante energía. El problema, y todavía está en el proceso de desarrollo, es la cantidad de membranas necesitas para hacer, o menos el contacto, como digo, entre los dos aguas. Realmente lo que quiero hablar hoy es sobre los factores que tienes que dar en cuenta cuando quieres instalar un sistema de energía marina, y lo que he incluido el factor financiero, y claro, es un factor obvio, pero es importante dar en cuenta las 4 partes de 4 factores tienes que dar en cuenta, porque especialmente en las islas hay una gran diferencia una isla a otra isla, y por eso hay que pensar un poquito. No solo queremos instalar un sistema de energía marina, hay que pajear como empaquetar los la energía con la situación. Empiezo con la energía disponible. Claro, depende. Cada energía tiene su propio recurso en cada sitio. Aquí tengo un mapa del mundo sobre la energía undimotriz, y es obvio, en Escocia se puede ver la energía puede llegar hasta 70 kilovatios por metro. Pero si vas a la India, solo tiene 14 kilovatios por metro. Por eso es una diferencia muy importante para tener en cuenta cuando piensas en el sistema que quieres instalar. Y claro, cada sistema de energía renovable tiene su propia mapa. Y la infraestructura es importante en el sistema, en el sentido que unos sistemas de energía necesitan más infraestructura que otras. Si necesito instalar un sistema que tiene un tamaño de 40 metros por 20 metros, necesito
un buque, un puerto bastante grande, pero si fuera un sistema pequeñita, no necesitaría un puerto tan grande. Por eso a veces hay que pensar un poquito en la infraestructura, lo que hay. Y obviamente hablamos del medio ambiente. Cada sistema tiene su propio impacto sobre el medio ambiente. Hay que pensar el medio ambiente, lo que hay ya, y el efecto de los sistemas de energía renovable. Y probablemente lo más complicado es los interesados, los stakeholders, se dice en inglés, porque cada sitio tiene sus propios interesados y uno de los obvios es los pescadores. Y ahí tiene a la derecha, tiene un foto de los pescadores secando los redes. Y de hecho, he incluido la foto porque de hecho en Japón instalaron un sistema del oleaje cerca de donde secaban los redes de pesca. Y el problema es porque el sistema del oleaje, de aprovechamiento del oleaje, hacía olas más grandes y tenía un problema con el secamiento de las redes. Por eso los pescadores tienen un problema con la energía del oleaje, no por la energía directa, pero por el efecto que el sistema había en su trabajo laboral. Las turistas surfistas son muy importantes, especialmente en una isla como Gran Canaria, y hay que dar en cuenta, creo que alguien ha dicho que el impacto visual es muy importante. Se puede hacer un efecto grande sobre el interés de las turistas. Las surfistas es interesante porque son un grupo bastante fuerte, menos en sitios donde hay surfistas. Y lo que ocurre, por ejemplo, en el sur de Inglaterra, querían instalar un sistema del oleaje y tiene muchos problemas con las surfistas porque las surfistas pensaban que iban a quitar todas las olas. Realmente no es así, iban a reducir el nivel el tamaño de las olas probablemente por 2 o 3%. Pero falta de información, falta de comunicación con las surfistas causó un gran problema. Por eso es importante tener una comunicación bastante buena con todos los interesados para que no usen información mala o decimos información falsa y realmente puedan hacer entender lo que queremos hacer. Y obviamente el ejército, el Armada es un parte importante de la Guardia de Costa. También puede decir, no se puede instalar un sistema aquí porque tenemos un uso del mar o un uso de seguridad nacional y hay que tomar en cuenta sus intereses. Vale, voy a dar unos ejemplos. Mira, es por mi análisis, no es un análisis muy profundo, pero solo para dar un ejemplo que los 4 factores hay que dar en cuenta en unos ejemplos. Por ejemplo, aquí en Gran Canaria, la energía eólica, bastante energía, que es un buena energía, la infraestructura es bastante buena. El medio ambiente pues a veces la gente dice un problema, pues que no. Y el interesado a mí me parece lo más difícil de afrontar porque las turistas van a quejar mucho probablemente van a quejar mucho con la energía eólica, con el impacto visual.
Y hay que pensar un poquito dónde van a instalar las turbinas. En Irlanda hablamos de la energía undimotriz, también una energía bastante buena y infraestructura buena. El impacto mediante de energía undimotriz no es tan grande y las interesadas, porque Irlanda es bastante grande, pues solo 5 millones de personas, y las olas están en el oeste de la isla y la gente vive en el este de la isla. Por eso no hay un conflicto con muchos interesados. Seguimos con Cabo Verde y hablo de la energía del oleaje otra vez. La energía es más baja como Irlanda, pero no es malo, pero es regular, está bien. La infraestructura no es muy desarrollada, por eso hay posiblemente reto para instalar un sistema. Hay que diseñar los sistemas para que puedan aprovechar la infraestructura que ya hay en la isla. Y también probablemente no hay tantos problemas con el medio ambiente y las interesadas. Pero no sé mucho de Cabo Verde. En Sri Lanka, solo flotante, hay mucho sol, energía es bastante buena. La infraestructura es una isla con 20 millones de personas, pero a la vez es una isla en desarrollo. Probablemente hay muchos interesados, como siempre, un impacto medio ambiente no muy grande. Y sigo con lo último ejemplo de Hawái, con energía marea motriz, lo incluyo para dar un ejemplo de realmente no tiene sentido. Cojo energía marea motriz en Hawái. La infraestructura depende de la isla, no es muy buena y hay sitios con el corral y los surfistas y tal puede tener un problema con los interesados y medio ambiente. Pues las conclusiones. Es importante reconocer hay muchos tipos de energía marina, y cada tiene su propia buenos y malos, pros y contras. Y depende de las condiciones específicas. Hay que tener en cuenta una energía marina puede ser más apropiada por un sitio que otra. Y incluso no es solo una cuestión de la energía disponible, hay que tener en cuenta los otros factores, especialmente los interesados, porque puede causar un problema e incluso muchas veces por la falta de información hay que como educar los interesados para que no ponen pegas contra la energía renovable. Probablemente hay un conflicto pequeño, pero unos cambios pequeños en la energía renovable, en cómo desarrolla el parque, se puede hacer las cosas para que no estén en contra del desarrollo. Y obviamente no se puede generalizar. Pues ya está. Lo siento por mi español, no ha salido muy bueno. A veces hablo mejor que otras veces. Sí. Muchas gracias. La verdad es que me parece una jornada muy interesante y quería darle las gracias a los organizadores, a los miembros del proyecto SOCPAD y a todos los asistentes. Creo que, bueno, se ha dicho mucho sobre cambio climático y se ha dicho mucho sobre las opciones de carbonización
Entonces, yo voy a ir a comentar un poquito más sobre lo que puedo, creo que aportar algo sobre nuestra visión como empresa de las soluciones más adecuadas para la isla eólica marina. Tenemos las soluciones flotantes y específicamente nuestro desarrollo. Bueno, lo primero, presentarnos. Endrocea es una empresa pequeña, establecida ya hace algún tiempo. Somos una empresa más antigua dedicada a energías marinas en España. Y bueno, y tenemos ahora mismo 2 sedes. Una inicial, se creó la empresa en Málaga, pero ya tenemos cada vez más presencia en las Islas Canarias, en Las Palmas y con un equipo que va creciendo allí. Como decía, estamos especializados en marinas, en ingeniería del sistema de energías marinas y aunque hemos tratado con distintas técnicas, últimamente estamos más sobre todo enfocados a dos tecnologías, la eólica offshore y la energía de las corrientes, especialmente por el tema de fiabilidad y mantenimiento. Hemos participado en muchos proyectos europeos, hemos ganado distintos concursos, somos miembros, intentamos participar de forma integrada, coordinar y participar con las redes que están llevando a cabo el trabajo y en estos temas. Pensamos que el trabajo en red es importante, así somos miembros de distintos clústeres a nivel nacional y regional y participamos en distintos comités de normalización. Y bueno, somos desde el año 2012 somos los líderes de desarrollo de una tecnología que se llama W2 Power, que consiste en una plataforma flotante con 2 aerogeneradores sobre torres inclinadas. Esta plataforma pues ha llevado un proceso de desarrollo, ha sido la primera plataforma multirotor que se ha montado en el mar, en aguas abiertas, se instaló en el junio de 2019 en Gran Canaria, en el área de ensayo de Procán, y ha sido la primera también solución flotante a nivel nacional en llegar a mar abierto. Ahora mismo unimos al resto de desarrolladores en la empresa y ahora somos los propietarios de la propiedad intelectual y tenemos una patente internacional que cubre este diseño y que tiene una prioridad desde marzo del año 2009. Hablando de eólica, bueno, lo que sabemos de eólica es que la energía eólica es una realidad, es un éxito que se está expandiendo y bueno, se están flotando los mejores sitios en los que eran más fáciles. ¿Y cuáles son esos? Aquellos donde había buen recurso energético, recurso eólico y aguas poco profundas, donde la solución es hacer una extensión lógica de utilizar la energía en tierra. Ha desarrollado tecnología propia, desde luego, el mar es siempre un elemento difícil, pero el Mar del Norte parecía que con esa gran área de mucho recurso eólico y aguas poco profundas en una zona muy extensa, unido a una capacidad técnica derivada del desarrollo del petróleo en ese sector, pues ha permitido un desarrollo importante. Yo aquí siempre me gusta ver, iba a estabilizar esta presentación, pero cuando estamos hablando de que tenemos más de 18,8 gigavatios instalados a final de 2017, ha pasado tiempo, ya ha pasado 3 años. En aquel tiempo, la mayor parte de esa capacidad estaba instalada en aguas europeas. Pero hoy en día, vale, ya tenemos 29,1, o sea, se ha multiplicado casi un 50% más. Y sobre todo han aparecido nuevos actores. La eólica offshore, especialmente cimentada al fondo, la fija, se está desarrollando por todo el mundo. Y hay unas perspectivas increíbles, ¿no? Que esto es por ejemplo, DNVGL en un reciente informe ha estimado en más de 1.200 gigavatios en el 2050. Pero todo va a ser fijo, ¿no? Ya DNVGL ya está estimando que más de 250 gigavatios de aquí a 2050 será flotante. Con lo cual estamos empezando con un valor que está instalado actualmente de 70 y tantos megavatios entre prototipos y los primeros 2 parques comerciales a más de 250 gigavatios. Se va a multiplicar cerca de 19 veces en los próximos 30 años. Eso es una barbaridad, va a suponer una reducción de precios y de competitividad importante. Además, la eólica flotante va a permitir democratizar el acceso a la energía eólica marina, porque va a permitir que se puedan buscar soluciones para todos los mares donde haya un cierto recurso eólico significativo. Hay sitios muy importantes en Europa que no tienen ese área de aguas poco profundas, como podemos ver aquí abajo a la izquierda. Y entonces esos países se van a beneficiar. Francia, Portugal, España, incluyendo los dos archipiélagos, todo el Mediterráneo. Y después, si nos vamos a las dos partes industriales muy importantes, está Japón,
también Corea, muy cercano, que también tiene un interés importante en el desarrollo, aunque tenga peor recursos, y, por ejemplo, la costa oeste americana, donde se ve que va a haber un potencial increíble. Esto lo unimos otros países en desarrollo que quizás están investigando qué tecnologías explotar y que todavía tienen un gran potencial de explotación de tecnologías más convencionales, como la eólica en tierra o la fotovoltaica, pues va a suponer la expansión a otros mercados. Todas las islas del mundo tienen una gran ventaja a utilizar soluciones de eólica marina porque no utilizan espacios terrestres, no el espacio que es algo que es un recurso limitado, y además tienen menos afección al medio ambiente o a la población. Bueno, he intentado resumir aquí un poco mi visión sobre las islas, el cambio climático y la energía marina. Bueno, se ha dicho mucho ya y por eso no quiero repetirme, pero una cosa está clara, el cambio climático es una realidad y tenemos que intentar que sea lo menos posible, pero está ahí. Y las islas suelen ser los entornos humanos o habitados más expuestos. Y eso va a afectar mucho a las personas. Estaba comentando Santiago, una muy buena presentación, que Canarias se va a ver afectado principalmente por las sequías, ¿no? El gran problema que va a tener Canarias va a ser la sequía, un aumento de la temperatura, que parece pequeño, pero que va a disparar, por ejemplo, los consumos de aire acondicionado, porque va a convertir el suave clima canario en un clima un poco más duro, ¿no? Con unos veranos más fuertes. Y entonces, pues, un sistema diversificado de producción de energía basado en renovables añade resiliencia para soportar estos posibles efectos. Está bien que se instale fotovoltaica y eólica en tierra, pero al aumentar las capacidades de producción mediante otras fuentes, aumentamos las horas en las que tenemos suministro energético suficiente, y eso es muy importante. Además, entonces también compensamos en ciertas medidas las variaciones estacionales. Y eso va a ser muy importante porque una de las grandes ventajas de la eólica marina es que en los sitios con buen recurso, pues tenemos cerca del 60% del tiempo podemos llegar a tener una buena producción. Estaba comentando Gonzalo y después Santiago de pues, más de 5.000 horas equivalentes para eólica marina en Canarias. Son muy importantes. Además, los sistemas son resilientes, primero porque son multiunidad y segundo, porque normalmente se diseñan para sobrevivir. Ahí estamos aprendiendo que aunque vamos despacio respecto a otros sistemas, son sistemas que están preparados para sobrevivir tormentas. Y es muy difícil que haya una tormenta tan grande que afecte un diseño eólico o que afecte a todo un parque. O sea, no tenemos problemas de una afección de una gran unidad que pueda dejar totalmente desabastecida una isla. De hecho, tener parques de elementos de producción de energías marinas con múltiples unidades productivas y con un buen diseño que sea capaz de sobrevivir a posibles accidentes en uno o dos elementos, pues puede mantener cubiertas las demandas de energía, por lo menos las más básicas. Las unidades flotantes parecen las más adecuadas a las islas porque normalmente no disponen de infraestructura suficiente para construcción. Entonces, pues bueno, pues las unidades flotantes permiten la construcción en otras zonas y pueden utilizarse para instalar en las islas, donde sí suele haber buenos puertos para operación y mantenimiento. Y eso es importante, ¿no? Las islas son elementos que miran al mar, salvo islas un poquito más pequeñas y que solamente a lo mejor suele disponer solo de aeropuertos, no tanto de puertos operativos. Y bueno, y también tenemos ahí ese beneficio adicional de generar una industria que está ligada al mar y que puede generar una diversificación de oportunidades de empleo y de riqueza para estas regiones. No hay competición por el uso del terreno, que suele ser muy escaso, para la producción de alimentos, para el uso para el turismo, para la propia conservación medioambiental. Y además, las energías marinas suelen ser poco intrusivas, en el sentido que normalmente permiten sinergias con otros usos del espacio marino. Hay que diseñar los elementos de forma adecuada, pero normalmente no suele haber mucho conflicto con la práctica de la pesca. No se me entienda mal, suele haber conflicto por el hecho de ubicar zonas en las que hay normalmente usos previos y hay que intentar la compatibilidad. Pero se pueden buscar sinergias y el efecto no es negativo para la pesca global. Aunque cuando limitas una zona donde no se puede acceder, normalmente se convierte en un santuario que permite la reproducción de la pesca. Así suele ser, el efecto es positivo, aunque hay una zona limitada a la pesca. Y después hay una capacidad de hibridar con otras tecnologías, como la energía de las olas, como la fotovoltaica flotante, e incluso de incluir sistemas de almacenamiento energético o de producción de fuel, como por ejemplo el hidrógeno. O sea, que eso es una participación que tienen las tecnologías muy importante.
Yo he destacado en negrita esas 3 líneas porque son las que hemos utilizado nosotros más en nuestros diseños, aunque bueno, todas son posibles y todas son relativas a las energías marinas. ¿Y por qué en las islas? Bueno, pues las islas por lo pronto normalmente se benefician mucho porque son un laboratorio natural, como ha comentado Gonzalo, para el desarrollo de soluciones energéticas futuras. Estamos en unas condiciones difíciles, normalmente tenemos unas redes que están débilmente interconectadas o no conectadas entre ellas, aunque pueden ser sistemas significativos. Tenemos un tamaño comercial que es muy interesante para los primeros experimentos, porque, bueno, pues porque las condiciones que estamos hablando, no está hablando de probar la realidad comercial de parques de 500 o de 1 gigavatio, estamos hablando de parques algo más pequeños, con lo cual son más adecuados para la fase inicial de desarrollo y serán menos interesantes si pierden el tren en las primeras etapas de desarrollo de estos parques. Normalmente existe la posibilidad de tener una pequeña aumento sobre la energía a la que se puede comprar a estas fuentes renovables porque normalmente el coste evitado es mucho mayor. Los costes de energía en las islas suele ser mucho más elevado y en el caso de las Islas Canarias, pues, por ejemplo, suele ser compensado mediante una compensación del sistema eléctrico a nivel nacional. Pero bueno, hay un coste evitado que se podría usar para apoyar estos costes iniciales de desarrollo de tecnologías que todavía no son plenamente competitivas, aunque se están acercando cada vez más. Después, en el lecho de las islas tenemos un uso de estrategias de gestión de la demanda, como ha comentado Santiago, muy importantes. La desalación, la posibilidad de utilizar flotas cautivas, eso es muy interesante. O sea, es más fácil cambiar toda la flota en una isla porque vas a tener la posibilidad de tener acceso con un número limitado de puntos de repostaje eléctrico, vas a poder generar la infraestructura necesaria para electrificar, por ejemplo, toda la flota de vehículos. Y eso es algo que cuando estás en zonas donde los vehículos se pueden salir del área en la que están con más facilidad, pues lo complica. Y eso, pues, esos vehículos pueden ser vehículos terrestres, pero son también embarcaciones. Que en cuenta que cada uno tiene que adecuarse a lo que es más interesante. Y después permitirían, por ejemplo, una mayor electrificación que se puede tomar experiencias piloto de cambio a uso de mayores sistemas nuevamente aquí, lo más interesante serían los sistemas de cogeneración, de bombas de calor para generación de frío y calor con menos consumo energético. Eso, por ejemplo, aumentaría la demanda eléctrica, pero es más sencillo hacer una campaña de sustitución o de promoción en islas donde hay una población pequeña y el efecto se puede medir de una forma más importante, ¿no? ¿Qué solución planteamos nosotros para este reto? Pues nosotros, dentro de los distintos sistemas flotantes, que es lo que pensamos nosotros, son más adecuados para la isla actualmente, aunque la energía de las olas llegará también, pero ahora mismo pensamos que la eólica flotante está mucho más cercana. De las 3 soluciones que existen, que suelen ser estas 3 que vienen de un documento del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos, en red, pues nosotros pensamos que la semisumergible es la solución que más se adecua a cualquier variación de profundidad y a todos los mercados. La tecnología basada en SPAR, como por ejemplo Hywind, que se ha instalado en Escocia, se va a instalar ahora en Noruega. Es muy interesante, puede tener unos costes muy competitivos en costes de producción, pero creemos que a la larga y en costes de mantenimiento e instalación, pues puede ser muy difícil. Y especialmente para las islas necesitan unas infraestructuras que suelen ser difíciles de tener cercanos. En el otro extremo, las TLP, los sistemas tensionados al fondo, pues tienen gran posibilidad de reducir los costes de explotación, de fabricación, pero los costes de instalación y la hacen menos flexible. Al final, cuando aumenta la profundidad suele ser un poco más costoso, con lo cual pensamos que las semisumergibles, unidades que son estables por sí mismas y que se amarran de una forma menos exigente, son más adecuadas para la isla. Nosotros seleccionamos esta tecnología desde el principio para nuestro desarrollo, pero en vez de una solución convencional con un solo aerogenerador, planteamos una solución que tenía 2 aerogeneradores. Y siempre buscando la reducción de costes. Eso es la parte más importante. Para ser competitivos hay que buscar soluciones que sean efectivas en cuanto a costes.
Nosotros no voy a entrar mucho en detalle sobre nuestro diseño, pero básicamente se basa en esto. Una plataforma con 2 aerogeneradores que permite reducir el coste en toneladas de acero por megavatio de una forma significativa frente a soluciones competidoras. Y que ya ha sido probada en mar y que, bueno, ya que estamos trabajando para conseguir llegar a una RAE precomercial lo antes posible. Y bueno, las especificaciones técnicas serían estas. Tenemos actualmente el diseño actual, dos aerogeneradores de 140 metros de diámetro. Aunque la plataforma es grande, el desplazamiento no es muy grande. Estas plataformas son mucho más pequeñas que la plataforma de petróleo que se ven en el puerto de la Luz. El calado operacional son solo 15 metros, pero en remolque se pueden unir mucho, con lo cual se pueden utilizar muchos puertos de distintas islas. Y al final lo que permite es una generación de energía en la que la unión de los costes y la reducción de altura tienen grandes mejoras. ¿Dónde están esos costes? Pues bueno, tenemos 3 innovaciones básicas: la autoorientación, el uso de las turbinas, de 2 turbinas puestas en paralelo sobre las torres inclinadas, y el hecho de utilizar una plataforma grande pero ligera que nos permiten reducir los costes. No es necesario movilizar grandes elementos para la instalación o para el mantenimiento. Bueno, podemos ver en la zona central de la imagen del centro. No tenemos que irnos a una sola solución de una turbina. Existen muchos fabricantes que pueden proveer turbinas en este tamaño, y además las cargas sobre la plataforma se reducen al repartirlo entre 2 torres. Además, permite hacer mantenimiento de una forma sencilla y fácil, utilizando la verticalidad y sin necesidad de posicionamiento dinámico. Podemos utilizar instalaciones y elementos que están disponibles en las zonas de las islas sin necesidad de movilizar elementos muy caros de otros sectores digamos, marítimos, como por ejemplo el petróleo, ¿no? Hemos realizado, aquí voy a ir un poco más rápido, un desarrollo paso a paso, desde el primer concepto hasta la optimización de las soluciones de la patente con las torres inclinadas en el año 2011-2012. Y después fuimos a unas campañas de ensayo en tanque que han concluido con el gran desarrollo de la prueba en mar con nuestros socios, que son siempre muy importantes, y que tienen Genova y el socio británico TTI, de un prototipo que se instaló en el área de ensayo de Procan en una primera campaña de ensayo, y a la que vamos a hacer nuevas campañas de ensayo de otras soluciones muy pronto. Esta fue la inauguración en el puerto de Las Palmas, en el astillero Asticán. Estamos muy agradecidos por su colaboración y cómo se volcó en el desarrollo de este prototipo. Las primeras pruebas en puerto antes de salir a su instalación, remolque, instalación de forma muy sencilla y con medios muy poco costosos y de una forma muy sencilla, y ya finalmente cómo quedó el mar. Tengo un pequeño vídeo, pero no lo voy a poner. Se puede ver en YouTube, en nuestra página web de Nerocean, o si no, bueno, supongo que tendré las presentaciones disponibles. Los resultados del ensayo fueron muy prometedores. Sobrevivimos en un periodo muy acelerado a tormentas que eran equivalentes a más de 24 metros de ola al diseño a escala total. Eso nos permitió validar la tecnología y, sobre todo, nos permitió coger los datos que nos van a permitir incorporar en las siguientes fases de diseño. En la parte inferior podéis ver, por ejemplo, una de las olas de más de 4 metros a la que se enfrentó, y que las que hace que, por ejemplo, vea muy difícil la integración de la fotovoltaica flotante en áreas como la de aquí, por culpa de esas olas y de esos esfuerzos. Nosotros también vemos la posibilidad de combinación. Voy a hablar un poquito, por ejemplo, la parte de agricultura, que nos desarrollamos desde el año 2012, por ejemplo, con ensayos en el marco del proyecto Tropos, que colaboramos con Procan, y que vemos soluciones que vemos que van a ser muy factibles para aumentar la productividad y generar más empleo en zonas como las Islas Canarias. Y bueno, todo esto se ha estudiado. Estamos trabajando con la ingeniería Genova en este tema también, y también participamos con Procan en el proyecto Entropy como asesores de las soluciones técnicas que se podría hacer. Y eso es todo. He intentado correr un poquito, empezar algo más.